Que Dios nos bendiga a todos, hermanos, hermanas aquí presentes y también pues los estimados, queridos hermanos, hermanas allí también en Zoom que nos están siguiendo. Pues vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Oseas, el capítulo 6. Oseas, capítulo 6. Un libro muy popular, muy predicado, el libro de Oseas. La historia de Oseas la conocemos muy bien. No obstante, pues vamos a volver nuevamente a meditar en él. Oseas capítulo 6, el versículo 1 y también el versículo 2. Leamos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos, ¿dónde? Delante de Él. Amén. Señor, gracias te damos en esta mañana porque tu palabra es dirigida a nosotros. Tu palabra es esperanzadora, renueva en nosotros la fuerza. Tu palabra pues alza nuestras miradas hacia ti. Tu palabra nos ayuda a verte a ti más que a los problemas, que a las dificultades. Tu palabra, Señor, pues como tú mismo dijiste, Señor, en David, lumbrera es nuestro camino, lámpara en nuestros pies. Pues, Señor, háblanos hoy en tu palabra, Señor. Y nosotros, pues, saldremos más alegres y lo saborearemos como la miel, con la dulzura que tiene, Señor. Gracias, Señor, una vez más por esa oportunidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Pues como dice el primer versículo de Oseas, capítulo 6, dice: venid y volvamos a Jehová. Pues el tema que vamos a meditar en estos instantes, en unos minutos solamente, es que volvamos a Dios. Volvamos a Dios, hermanos. Hay que volver. Pues el que tiene que volver es el que se ha ido. El que se ha ido es el que tiene que volver. Volvamos a Dios. Bueno, como siempre hacemos aquí en la iglesia, un pequeño repaso del libro de Oseas. Es que Oseas fue profeta en Israel. Ejercitó su ministerio en un periodo de más o menos pues 32 años. Si podemos ir a la cronología de la Biblia, Oseas, su ministerio tuvo lugar a partir de 750 antes de Cristo hasta 718 antes de Cristo, 32 años más o menos de ministerio. Y como algunos intérpretes de la Biblia han dicho que no hubo jamás profetas contemporáneos, es decir, que profetas que vivan en la misma época, no es así. Por ejemplo, Oseas fue profeta en Israel, contemporáneo de Amós, allí en Israel, porque ya en esos tiempos que estamos hablando, el pueblo de Israel se dividió en 2 naciones que conocemos todos, hermanos. Pues en el reino del norte, que es Israel, allí en esta época había 2 profetas, Oseas y Amós. En el reino del sur, Judá, había también 2 profetas contemporáneos. Al mismo tiempo había 4 profetas, 2 al norte, 2 al sur. Al sur había el profeta Isaías y el profeta Miqueas. Así que pues eran los 4 profetas que hablaban en esos tiempos. Y cuando miramos muy bien
750 antes de Cristo. Estamos hablando ya del tiempo después del primer cautiverio de Israel, que fue a Asiria, cuando Israel fue llevado cautivo a Asiria. Pues después de este cautiverio, en esa época, estaban profetizando ahí Oseas, Amós en el norte y Isaías y Miqueas en el sur. ¿Por qué estos cautiverios? ¿Por qué estos cautiverios? Cautiverios dictados por Dios. Otras naciones llevan al pueblo de Dios cautiverio, pero Dios está trabajando en medio de todo esto. Por eso hemos leído aquí que Jehová hirió, pero nos vendará. Él arrebató, pero nos curará. Es que Israel había hecho lo que no era bueno en los ojos del Señor. Volvamos a Dios, el tema de hoy, hermanos y hermanas. Tenemos que volver a Dios. Bueno, entrando en el asunto, es que Israel se fue en pos de otros dioses. Cuando usted se pone a meditar ahí en Éxodo capítulo 20, donde tenemos los 10 mandamientos, a la puerta del templo, allí, el que quiere sacar la foto, saca luego allí, ve los 10 mandamientos como están ahí. El Señor está prohibiendo a su pueblo de tener otros dioses fuera de él. Entonces Israel desobedeció a esto, volvió idólatra, tenía otros dioses de otras naciones, caminó en pos de estos dioses. Entonces el Señor llegó a llamar a su pueblo Israel pueblo adúltero, como una esposa adúltera. Y muchas ocasiones el Señor estaba intentando adiestrar la conducta de Israel. No hicieron caso al Señor. Es que, como dije en tiempos de confinamientos en una enseñanza, que la labor de los profetas, como vemos ahí en la Biblia, no era solamente hacer mensajes predictivos, es decir, que hablar solamente del futuro, de lo que va a venir, sino que también eran como pues la boca de Dios para hablar al pueblo que vuelva a Dios debido a los comportamientos nefastos que estaban haciendo en estos mismos tiempos de la vida del mismo profeta que está hablando. Entonces, aquí Dios no ha dejado de estar mandando profetas a su pueblo para decirles que vuelvan a Dios, para que puedan cambiar de comportamiento. Ustedes saben que 400 años antes de Cristo no hubo profeta de Dios, allí donde nace la filosofía, que es la primera ciencia de todas las facultades que ven ahí a la universidad. Bueno, pues hermanos, ¿qué pasó? Dios quiere enseñar a Israel su maldad, les quiere mostrar su maldad de una forma didáctica, de una forma directa para que entiendan mejor. Dios levanta a Oseas, el profeta acreditado, reconocido por el pueblo de Israel. Todos saben que este es un santo de Dios, es un profeta del Señor. No hay duda en esto. Todos, desde los más pequeños hasta los más grandes, sabían que Oseas es profeta de Dios y era un joven soltero, pero estaba profetizando de parte del Señor y todos sabían que está hablando de parte del Señor. Nadie podía ponerle en duda su estatus de profeta. Ahora el Señor le quiere usar a este profeta a explicar hasta dónde lejos han caído los hijos de Israel. Dice a Oseas, mira, tú eres soltero. Lea en casa en el capítulo 1 de Oseas, verá usted. Tú eres el todo soltero. Sí, Señor. Bueno, te vas a casar. Muchas gracias, Señor. Bueno, vale. Pero aquí, Oseas, yo te voy a escoger, yo mismo te digo la chica que tienes que coger por esposa. Ah, bueno, si me dices tú, Señor, qué alegría. Bueno, hermanos, hermanas, ¿qué tal? ¿Estamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, sí o sí? Es que siempre decimos que, mira, si yo conozco la voluntad de Dios para mi vida, soy el hombre más feliz.
Porque lo que buscamos en todo momento, en cada decisión, en cada faceta de la vida, queremos saber cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, los cristianos decimos que la voluntad de Dios es la más buena, es la más suculenta que sea. Hermanos, es que la voluntad de Dios, Pastor Jorge, puede ser que su papá muera el viernes. Duele, pero es la voluntad de Dios. No hemos orado aquí, hemos orado, pero dice el Señor, no, es que Él tiene que descansar ya. Es la voluntad de Dios. A veces duele un poquitín la voluntad de Dios. No podemos nosotros desarrollar una vida cristiana pensando que todos los días espero lo mejor, lo bueno, porque esto es la voluntad de Dios. Sufrir un poquito no es la voluntad de Dios. Dios es soberano sobre nosotros. Él nos puede usar a sus fines. A Él. Volvamos a Dios. Él nos va a recibir. Dice la palabra que hemos leído hoy, venid y volvamos a Dios, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Ahora el versículo 2 dice algo más profundo, dice lo siguiente, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Qué significa esto? Significa que de la misma manera, hermano, hermana, escucha, de la misma manera que Oseas se metió en la vida de la ramera, se vistió del pecado de la mujer adúltera. De esta misma manera también Jesucristo se vistió de nuestros pecados. Y Él se hizo pecado. Aleluya. Jesucristo se vistió de mis pecados y los pecados de usted. Y murió. 2 días pasó en la tumba. Al tercer día resucitó. Y la palabra dice, Él resucitó para nuestra justificación. Entonces Él nos dará vida al tercer día. Al resucitar Jesucristo, Jesucristo ya tiene la capacidad de darnos la vida, y no cualquier vida, una vida eterna. La vida está entonces en Jesús. ¿Cómo vamos a volver a Dios? Pues entrar en la comunión con el Señor Jesucristo. Volvamos a Dios, hermanos. Dios no ha cambiado. Dios no ha ido. Somos nosotros que nos alejamos de Él. Dice que volvamos a Él. Hermano, necesitamos dejar el pecado en todas sus formas. Por medio de los pensamientos, por medio de los actos, por medio de cualquier otra cosa, hermanos. Hoy día hay muchas cosas en medio del pueblo de Dios. Queremos de verdad hasta engañar en el nombre de Dios, hasta mentir en el nombre de Dios, hasta hacer cosas terribles en el nombre de Dios. Como matar. Siguen la historia de la iglesia en lo largo de los siglos pasados. Se ha matado en el nombre de Dios. Volvamos a Dios. Dejamos la preocupación, dejamos de estar dedicando tanto tiempo en lo que Dios puede hacer por medio de nosotros. Que dediquemos tiempo a lo que Dios puede hacer dentro de nosotros. Darle a Dios la oportunidad de que haga lo que quiere hacer en nuestras vidas. Que es lo que importa mucho a Dios. ¿Qué quiere hacer Dios en la vida de usted? Restaurarle, sanarle, santificarle, purificarle, prepararle para que parezca sin mancha, sin arruga, porque de esta manera podrá entrar ahí en el cielo, porque en el cielo no va a entrar ni una gota de inmundicia. ¿Cómo estaba orando mi hija aquí?
Ahora ha venido la pandemia que nos ha movido un poquito. Estamos orando mucho y predicando que, mira, somos hijos de Dios, pues estamos protegidos de esto, hermanos y hermanas, en el mundo estamos. De este mundo no somos, pero estamos en el mundo. Cambiemos la oración. Señor, vamos a cumplir con las leyes, lo que nos dicen vamos a cumplir. Pone mascarilla, lo voy a poner. Guarda la distancia social, lo voy a guardar la distancia social. Pero si me toca el coronavirus, voluntad de Dios, Él me va a sanar. Si me toca morir por coronavirus, ¿dónde voy? Voy al Señor. Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que moramos, somos del Señor. Dije aquí, hermanos, en Gregorio Marañón me dijeron a mí que tengo coronavirus antes de mirarme. Cogen mi tarjeta como dentro del sistema aquí, sea de sanidad, todos los sistemas de ministerios de España aquí, parezco allí un pastor evangélico. Y en esa época, cuando fui al hospital, las iglesias evangélicas están repartiendo coronavirus. Al llegar ahí, la doctora me dice, mire, usted es un pastor evangélico que me he enterado ya, pues tiene coronavirus. Vamos a ver. Sí, que tiene coronavirus, pero vamos a ver. Que he venido aquí, voy a un hospital, llevo 20 años, me están tratando de neumonía. Sí, en esta época, entonces esta neumonía es de coronavirus. Vale. ¿Y qué? El Señor sabrá lo que hará de mí. Aleluya. Tengo un certificado en casa que me mandó Gregorio de Marañón que no tengo coronavirus. No tenga miedo, como ha dicho Sinaí. No tengamos miedo, hermano. Lo más importante es que volvamos a Dios, estar con Él. Si estamos con el Señor, vamos bien. Para terminar, hermano, volvamos a Dios. No sabemos a dónde va el mundo el día de mañana. La televisión, lo que está diciendo la televisión, veo venir. De repente, a lo mejor vamos a volver al confinamiento. Yo no sé lo que va a pasar, hermanos. Lo que importa no es saber a dónde vamos. Lo que importa no es saber a dónde vamos, cómo será mañana, qué va a pasar. Esto no es lo más importante. Lo más importante es saber con quién vamos. Por tanto, hermanos, volvamos realmente a Dios. Porque el mundo ya va mal, no sabemos a dónde vamos. Hay un pánico ahora, hay miedos. Las economías están bajando. Las políticas están cambiando. Las realidades de las familias están cambiando de un día a otro. Están sucediendo de verdad, pues, decisiones repentinas. No sabemos a dónde vamos ya. Mira la información. Escucha lo que está pasando, hermano. No sabemos lo que va a pasar. Lo que importa ahora es estar con Dios. Por eso dice la palabra, venid, volvamos a Dios. Vuelve a Dios, hermano. Hermano, vuelve a Dios. No, yo estoy con Dios siempre, por favor. El pecaminote, el pecadito, le rompe la comunión con Dios. Usted no deja de ser hija de Dios. Usted no deja de ser hijo de Dios. Lo es, pero la comunión, si no está, entonces, ¿dónde es la cobertura de Dios? No hay cobertura. Dios no rehúsa ningún bien a los que caminan en la integridad. Volvamos a Dios. Necesitamos de Dios más que antes.
más que nunca. Padres de familia, para su hogar, más que nunca ahora necesita de Dios. Madre, lo mismo también. Hermanitos, necesitamos de Dios. Volvamos a Dios. Vamos a orar.